Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a este su espacio Conversando desde la Bene. Una vez más nos encontramos dentro de la Beneficencia Española de Tampico para dar un espacio de información importante para todos nuestros seguidores. Mi nombre es Alma Cárdenas y el día de hoy nos acompañan dos grandes especialistas con los que estaremos platicando sobre la salud de papá. ¿Y por qué sobre la salud de papá? Porque pues estamos en el marco de el mes del padre, el mes de junio, y quisimos tocar este tema que es sumamente de atención y de preocupación para los hombres y también para las mujeres, madres de familia que están al pendiente de la salud de los que son papás y que están en casa. Queremos platicar sobre nuestra salud cardiovascular. Queremos conocer cuáles son los factores de riesgo que en nuestra vida cotidiana los hombres pueden desarrollarse en ciertas enfermedades de estas dos especialidades y por ello pues invité a los especialistas en la materia. Ellos son el doctor Alfredo Maldonado Santos y el doctor Fausto Virgen, el primero de ellos especialista en el corazón, en la cardiología, y el doctor Fausto experto en cardiovascular, es vascular y angiólogo. Vamos a platicar, como les comentaba, sobre el desarrollo de enfermedades, nuestros hábitos, cuáles son algunas de las medidas que podemos tomar para prevenir ciertos padecimientos y para no darle más vueltas al tema, pues vamos a invitar a nuestros especialistas a que se unan a la conversación. Doctores, muchas gracias por aceptar mi invitación. Bienvenidos y muy buenas tardes. Buenas Hola, Alma. tardes. Buenas tardes. Gracias. Pues queremos platicar el día de hoy sobre la salud de papá, no específicamente, nada más le quisimos dar nombre de papá, pero para todos los hombres, a todos los hombres les va a interesar escuchar sobre los padecimientos que pueden desarrollar pues con mayor probabilidad por el género, que es el ser hombre, y por algunos factores que pueden llegar a tener sus malos hábitos, ya sean alimenticios o algunos vicios, etcétera. Entonces, para dar inicio a esta conversación, primero me gustaría conocer, pues, cuáles son esos factores que en mi día a día, como hombre, ¿verdad? Tengo que estar cuidando y que pueden desarrollarse más adelante como una enfermedad, ya sea cardiovascular. Y sobre ello quisiera preguntarle al doctor Fausto, usted en su consulta, doctor, cuénteme, ¿cuáles son estos factores de riesgo que vigila muy de cerca y que se trata sobre los vasos sanguíneos y circulatorio? ¿Qué tal, Alma? Muchas gracias por la invitación. Y bueno, para empezar, quisiera recordar algo. Las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de muerte en el mundo occidental. Y bueno, esto va de la mano de nuestro estilo de vida, de nuestra alimentación en esta sociedad, del sedentarismo. Y bueno, ¿cuáles son estos factores de riesgo? Son muy comunes, los vemos todos los días, son la diabetes, la hipertensión, la obesidad, alteraciones en los lípidos, colesterol, triglicéridos, el sedentarismo. Todo esto ha llevado a un aumento dramático en la frecuencia de enfermedades cardiovasculares en general, ¿no? Y bueno, ¿cuáles son estas enfermedades cardiovasculares? Tenemos pues, la enfermedad coronaria, que es resultado de estrechez en las arterias que nutren el corazón. También puede haber estrechez en arterias de todo el cuerpo, como las carótidas, que llevan sangre a la circulación cerebral, extremidades y así en otros varios sitios, ¿no? Pero básicamente esos son los factores de riesgo que llevan a estos problemas. Excelente. Y en este sentido, como bien decía, hablando de vasos sanguíneos que luego que desencadenan enfermedades cardíacas, por eso hemos decidido que el doctor Maldonado nos acompañe el día de hoy. Quisiéramos saber estas enfermedades cardíacas, ¿cuáles son los factores de riesgo que hay a su alrededor, doctor? Bueno, siempre en la consulta de primer contacto, al llegar el paciente, generalmente ya viene con los factores de riesgo mayores. Son pacientes que cursan con diabetes, son hipertensos y conllevando con todo esto, pues tienen también trastornos en donde exista tabaquismo, presencia también de una mala alimentación excesiva en sodio, también en grandes cantidades de grasa, conllevando a su vez el incremento de colesterol, de triglicéridos,
los cuales sabemos, junto con las otras situaciones en general, van a provocar estrechez y alteraciones en el riego sanguíneo, que se van a interpretar en diferentes patologías que incluyen tanto la cardiología como la angiología y la enfermedad vascular en general. Ok, y ya que sabemos que pues uno llega de paciente, suponiendo siendo hombre, y ya traes todos estos factores de riesgo, como es el hecho de ser fumador, de tomar, de no cuidar la parte de las grasas y toda la alimentación que ya comentaban, pues ya sabemos que hay dos especialidades que van a estar cerca de nosotros, pero queremos saber cuáles son las consecuencias, cuáles son las enfermedades que a partir de estos malos hábitos pueden desencadenarse. En la parte vascular, ¿de qué estaríamos hablando, doctor Fausto? Bueno, ya lo había mencionado un poco, pero lo podemos extender. Lo más frecuente que vemos es estenosis o estrechez en las arterias que llevan sangre a extremidades inferiores. Muy frecuente en diabéticos. Tenemos una población con una frecuencia de diabetes muy alta y sobre todo una diabetes mal controlada. Y esto lleva a una calcificación, es decir, depósito de calcio en la pared de las arterias, lo cual las endurece de forma muy importante y además una disminución en la luz de las arterias, incluso llevando a la oclusión. Eventualmente todo esto lleva a la pérdida de tejido, es decir, aparición de úlceras necróticas que no cierran, dedos negros, infecciones y últimamente a la pérdida de extremidad, ¿no? Otra cosa muy frecuente es la estrechez en arterias que llevan sangre al cerebro, las carótidas. Clásicamente se acumula una placa de aterosclerosis en el bulbo carotidio, que en algún momento puede llegar a romperse y embolizar a la circulación cerebral, llevando a la embolia, ¿no? Lo típico es pérdida de fuerza en una mitad del cuerpo, pérdida de visión por algunos segundos. En ocasiones esto es temporal, en ocasiones ya es algo irreversible. Otro sitio donde podemos tener estrechez es en en las arterias del tubo digestivo, arterias mesentéricas. Se manifiesta con dolor en el abdomen después de comer. Puede ser algo crónico o bien algo agudo, lo cual debe ser tratado de forma oportuna. Aquí he hablado solamente de estrecheces, pero también puede existir dilatación en las arterias. Eso se llama aneurisma, cuando esta dilatación supera el 50% del diámetro normal. Un aneurisma arterial puede ser algo bastante delicado. El sitio más frecuente de aparición de aneurismas es la aorta abdominal infrarrenal, después debajo de la salida de las arterias renales. Es un aneurisma muy frecuente. El problema es que es silencioso, da síntomas hasta el momento en que ya está a punto de romperse. Eh, pueden aparecer aneurismas en otros sitios, en arterias popliteas, en arterias del tubo digestivo, incluso en arterias del cerebro, ¿verdad? Pero bueno, algo muy importante acerca del aneurisma de aorta abdominal es la detección oportuna. Pacientes fumadores o que tuvieron o que tienen algún antecedente familiar de aneurisma de aorta abdominal deben realizarse un ultrasonido Doppler abdominal para detectar una aorta que esté más grande de 5.5 centímetros y en este caso poder recomendarle algún tratamiento electivo y no tener que llegar a los desenlaces pues fatales, ¿no? Ok. Y doctor Fausto, si llegamos ya con estos padecimientos, pues la pregunta yo creo que se hace uno en casa es, ¿qué pude haber hecho para que no llegara a desencadenar este tipo de padecimientos? ¿Qué podemos ir conociendo sobre la prevención? No sé si nos pudiera recomendar, oye, si tú, como ahorita comentabas, si tú ya sabes que tienes un familiar que trae un antecedente, ¿verdad? Pues hay que hacer revisiones paulatinamente o cómo puedo yo cuidarme previo a que me dé. Claro. Bueno, nosotros dividimos la prevención en dos tipos de prevenciones, una prevención primaria y una prevención secundaria. Las dos son igual de importantes. Acerca de la prevención primaria, se trata acerca de evitar la aparición de la enfermedad. En caso de la diabetes, por ejemplo, que es pues, la reina de los factores de riesgo, ¿verdad?
Pues hay que primero identificar al paciente que está en riesgo, ¿no? Generalmente un paciente que tiene familiares diabéticos, que tiene obesidad. Lo importante es lo que siempre se ha dicho, una nutrición adecuada. Hay que reducir la cantidad de carbohidratos simples que se consumen, o sea, arroz, tortillas, pan, ¿verdad? Son carbohidratos simples. Aumentar el consumo de proteínas magras que no tengan grasa saturada, tanta grasa saturada, incrementar el consumo de vegetales, ¿verdad? Todo esto puede llevar a la reducción en la aparición de diabetes y consigo, pues, todos los problemas arteriales que trae, ¿no? Y bueno, algo muy importante es la prevención secundaria. Un paciente que ya es diabético todavía puede hacer mucho para evitar llegar a las complicaciones arteriales, ¿verdad? Y eso va muy de la mano de acudir de forma frecuente, ¿verdad? Con un internista, un cardiólogo, endocrinólogo, para que se mantengan estos niveles de glucosa controlados. No basta simplemente con tomar la misma pastilla toda la vida, hay que estar verificando que los niveles de glucosa estén controlados con el tratamiento que se tiene, sino modificarlo, ¿no? Ok. Y pues básicamente eso. Ok, sí, creo que la parte de la alimentación ya no la sabemos todos, alimentación y ejercicio, pero sí, sí es verdad que ya cuando desarrollas una enfermedad, pues primaria, como es la diabetes o algunas otras que ya sabes que traes un riesgo contigo, pues la segunda parte es todavía seguir previniendo que se desencadene algo mucho más fuerte, ¿no? Que como comenta usted, pues hay que estar al pendiente con tu endocrinólogo, estar vigilándote y procurar que no desencadene algo más grave. Otro tipo de padecimiento común, creo que en el área de cardiología, es la presión arterial. ¿Cuántos hombres no dicen, yo padezco de presión? Y hablo de los hombres porque ahorita nos queremos enfocar a ellos, pero de manera general, el ser hipertensos es algo muy común, doctor Maldonado, y queremos saber también qué es la hipertensión, cómo se desarrolla, cómo la puedo prevenir. Platíqueme un poquito de eso. Sí, miren, la presión arterial alta, la hipertensión arterial, pues básicamente es el detectar incrementos de esta presión por arriba de 120/80, que sería lo normal para la Organización Mundial de la Salud, 130/80 como máximo. A partir de ahí ya lo empezamos a estadificar de acuerdo a las características y en cada paciente. Obviamente el incremento de la presión arterial puede en algunos pacientes tener síntomas o no. 80 a 90% de los pacientes con hipertensión arterial no tienen síntomas. Por eso el dato de hablar sobre y comentar sobre que la hipertensión arterial, pues básicamente es una muerte silenciosa. No se dan cuenta que posteriormente pueden llegar a un área de urgencias ya complicados con un evento vascular cerebral, con un infarto al corazón, y hasta esos momentos se dan cuenta que presentaban hipertensión arterial. Vuelvo a repetir, gran parte de ella es asintomática y pues lo más importante es tener la educación de estarse tomando la presión y acudir ya sea con su médico general, médico clínico, cardiólogo, internista, para llevar un check-up correcto. Sobre todo en pacientes que ya están conllevando factores de riesgo, como ya presentan diabetes. La diabetes está muy de la mano también de la hipertensión arterial. Pacientes que están obesos, con sobrepeso, que llevan una mala alimentación, que llevan son pacientes con estrés, no llevan un buen descanso. Son personas que deben llevar check-ups de manera mínimo una vez al año para determinar si existe esta enfermedad. Obviamente la hipertensión arterial como tal es un factor muy alto para las enfermedades propiamente vasculares. ¿Por qué? Pues porque van a implicar deterioro en el funcionamiento de las arterias. Conforme va pasando el tiempo, generan procesos inflamatorios y también alteraciones mecánicas en la facilidad de la vasodilatación o la vasoconstricción. Se pierden esas habilidades que tienen las arterias.
generándose subsecuentemente ya procesos de lesión que culminan con lo que ya el doctor Fausto había comentado, o bien estrecheces de las arterias, o bien dilataciones de las mismas, y enfermedades mucho más serias también, como el infarto del corazón o eventos vasculares cerebrales. Ok, y por ejemplo, ahorita hablaba sobre la educación de tomarnos la presión frecuentemente, conocernos, saber cuáles son aquellos síntomas a lo mejor que me llegan a un foquito rojo de decir, creo que traigo la presión un poquito alta, sí. Pero ¿cómo puedo saber yo con qué tanta frecuencia? O sea, a lo mejor yo me tomo la presión y hoy la traigo elevada, pero ¿al cuánto tiempo ya esto es, ve y chécate porque puede ser una hipertensión? Porque puede haber momentos, ¿no? A lo mejor estoy pasando por un momento de estrés, a lo mejor que es temporal, pero ¿cuándo ya me debo preocupar? Porque ya es una presión que no es normal. Efectivamente, hay momentos en que las personas padecen estrés y pueden tener una hipertensión reactiva. Sin embargo, no por ser una hipertensión reactiva, no la que queremos encasillar como la genética, la que heredas de padre o madre, ¿sí? El hecho de que sea reactiva no implica que no te pueda generar complicaciones serias. Entonces, de alguna manera, la persona que padece esa situación tiene que acudir con ayuda al médico general, al clínico, para que éste a su vez lleve a cabo su exploración y se dé cuenta si verdaderamente esto es una hipertensión a la cual hay que protocolizar, hay que llevar estudios, hay que llevarla a más investigación, o bien solamente fue un hecho aislado, ¿sí? En la actualidad tenemos muchas facilidades para poder monitorear la presión arterial. Definitivamente en todas las farmacias venden aparatos para la toma de presión, lo que nuestros pacientes dicen, aparatos eléctricos, doctor. Efectivamente, con ese aparatito se lo colocan de la manera más sencilla y pueden tener una fuerte idea de qué presiones están manejando, sobre todo cuando ya entra esa angustia de que se presentaron con una presión alta relacionada con el ejemplo más frecuente, con un estrés, con una situación emocional positiva o negativa, viéndola desde ese punto de vista. Bueno, definitivamente si encuentran una presión elevada por arriba de 130/80, se vuelven a tomar la presión posterior a 5 o 10 minutos y esta cifra persiste, pues hay que poner atención. ¿Por qué? Porque hay algún detalle que está generando que esta persista elevada y puede ser que ese paciente que entre en el rubro ya del diagnóstico de hipertensión arterial en cualquiera de sus estadios. Entendemos que el 90%, de 80 a 90% de la hipertensión arterial es primaria o esencial o la que encasillamos como genética. Y el otro porcentaje pues se va a deber a otras situaciones, procesos renovasculares, metabólicos relacionados con las glándulas suprarrenales, con la enfermedad tiroidea también de alta boga actualmente, ¿sí? Y bueno, obviamente con otros detalles de tipos metabólicos que es una larga lista, pero finalmente se tiene que encasillar en qué tipo de hipertensión tiene, pero eso lo va a realizar obviamente el clínico, le va a dar la determinación si esta puede generar un peligro a mediano o corto plazo y le va a generar al paciente o un tratamiento médico con los cambios sucesivos de la cuestión de los hábitos higiénico-dietéticos. Ok, perfecto. No, pues me queda claro, realmente es estarte monitoreando, estar al pendiente y no nos corresponde a nosotros decidir qué tipo de presión traigo o por qué se me subió. Creo que el que sabe es el médico. Tienes que ir a que te analice y ahora sí, como dice usted, pues determinar cuál es el tratamiento más adecuado o si fue de manera aislada, pero tener esa certeza con el especialista. Y bueno, si llegamos a desarrollar la parte de las aneurismas, creo que es un término muy común, o que escuchamos frecuentemente. Oye, ¿qué le pasó? No, pues un aneurisma. Pero ¿qué es este término más a fondo, doctor Fausto? ¿Qué nos implica o en qué puede desencadenar? Ya nos platicó ahorita un poquito sobre eso como uno de las enfermedades, pero sí quisiera que ahondáramos en el tema para saber
¿cómo lo podemos manejar? Si ya me dijeron, ¿sabes qué? Es que fue un aneurisma, se puede dar en distintas partes del cuerpo, eso entendí, y cómo podemos nosotros estar al pendiente si ya nos pasó esta situación. Claro. Un aneurisma es una dilatación de una arteria, o sea, un aumento de diámetro de una arteria que ya supera el 50% del diámetro normal. Es decir, si una arteria debe medir 2 centímetros, cuando mide más de 3, es cuando ya se llama aneurisma. ¿Okay? ¿Cuál es el factor de riesgo? Aquí estamos hablando mucho de la palabra, del término factores de riesgo. El más importante para formar aneurismas es el tabaquismo. El tabaquismo es casi universal en los pacientes que tienen un aneurisma de aorta abdominal infrarrenal, aunque también hay quienes tienen un factor genético, ¿no? Y sobre todo estos presentan el problema a menor edad y tienden a ser aneurismas más grandes, ¿no? El tabaquismo es un factor muy importante. De hecho, en pacientes que ya tienen aneurisma, se ha encontrado que reduce la posibilidad de que este se rompa. Y bueno, no lo había mencionado, pero esto es lo que nos preocupa con los aneurismas, sobre todo de la aorta abdominal infrarrenal, que cuando ya superan cierto tamaño, el riesgo de ruptura va incrementándose de forma exponencial. Cuando ya miden más de 5.5 centímetros, el riesgo anual de ruptura es de aproximadamente 10%. Cuando van aumentando todavía más y miden más de 7, el riesgo es más de 30%, ¿no? Casi todos los que se rompen ya miden 7 centímetros más o menos, ¿verdad? Pero la ruptura es un fenómeno catastrófico. Si tenemos la suerte de que un aneurisma de aorta se rompa hacia el retroperitoneo, que es una zona donde la aorta está, digamos, rodeada, bueno, este sangrado, esta ruptura se puede contener, ¿no? Pero si esta ruptura fuera hacia el peritoneo, pues el peritoneo puede guardar mucha sangre y el riesgo ahí de muerte es muy alto, ¿no? Básicamente, pues esto es el aneurisma, el factor de riesgo y qué es lo que nos preocupa de él, ¿no? Es silencioso. Cuando todavía no llega a diámetros muy grandes, no da ningún síntoma. Entonces, lo importante aquí es tener pues la cultura de la prevención. Un paciente que es fumador, que ya tiene más de 50 años, ¿verdad? Podría hacerse un ultrasonido Doppler del abdomen para buscar intencionadamente este problema, ¿no? Muchos no van a tenerlo, ¿verdad? Pero pues habrá un porcentaje que sí lo tenga. Los estadounidenses tienen guías para decidir a quién se le va a hacer un ultrasonido. Ellos han determinado que los pacientes de más de 65 años que fueron fumadores son los que deben realizarse un ultrasonido. Sin embargo, incluso ellos opinan que hay pacientes más jóvenes que podrían tenerlo y siguiendo esas guías, pues no vamos a detectarlos, ¿no? Entonces, siendo el ultrasonido un estudio no invasivo que no emite radiación, no es tan costoso. Yo creo que un fumador que tenga 50 y tantos años, pues se lo podría hacer, ¿no? Sí tiene esa preocupación. No sé, estas eran las preguntas, ¿no? Sí, más que nada conocer cuál es, pues sí, que nos quede claro qué es un aneurisma, que preocupa que sea silenciosa, porque pues no nos vamos a dar cuenta, pero que sí hay una población que debe estar más alerta. Entiendo que son los hombres fumadores, y que tengan de alguna manera más de 65 años, pues ya eres candidato, ¿verdad? Para que tú dentro de tu check-up anual contemples esta parte y te estés revisando tu sistema circulatorio y que todo esté fluyendo normalmente con un ultrasonido, ¿no? Exacto. Bien. Y ok, hablando también de otro tema que es preocupante y además alarmante, creo que las cifras de la gente que lo padece, quisiera platicar sobre los infartos, ¿sí? Los infartos también pues son muy comunes, también hay cierta población que está más en riesgo y también tiene, este padecimiento sí tiene síntomas, sí hay síntomas y hay veces hasta se confunden los síntomas y yo estoy segura, doctor, que muchos han llegado a su consulta y es que me quiere dar un infarto y la verdad es que pues no, ¿verdad?
Hábleme sobre los infartos, cómo está esta población y cómo podemos también estarnos cuidando de este tipo de enfermedades. Claro que sí. Pues bueno, pues comenzando por el concepto de infarto, infarto del corazón, infarto del miocardio. Básicamente es en donde se suspende el riego sanguíneo a través de la oclusión de una arteria, ya sea parcial o total, hacia un territorio del corazón. Y esto se va a denominar ya como infarto o muerte de esa zona. Pero vale la pena comentar situaciones previas a esta situación catastrófica. Yo creo que está la prevención primaria como un punto clave en todo esto. Y va en base también a esa pregunta que decía Salma de referente, ¿hay algún tipo de síntoma en especial, el dolor y todo esto? Bueno, la prevención primaria obviamente va en base a tener mejores condiciones, sobre todo de los hábitos en cuestión de una mejor alimentación, bajar de peso, hacer ejercicio, quitarse el hábito del tabaquismo, manejar el estrés, todo lo que ya hemos comentado en estos minutos. Pero bueno, dentro de ese rango, muchos pacientes cuando están haciendo actividad física pueden tener decremento de lo que llamamos clase funcional o bien comienzan a tener sintomatología que no conocían, ¿sí? En la consulta llegan y dicen, doctor Maldonado, fíjese que yo realizo aproximadamente una caminata de 2 cuadras y la inicio y acabo perfectamente. Pero me he fijado que en estas últimas 3 semanas ya no culmino ese ejercicio, me canso, me falta el aire. Y si yo sigo insistiendo en caminar, comienzo a sentir algo de opresión, pero no en un sitio exacto, sino en todo el esternón, en toda el área frontal del tórax. Entonces, por ahí ya podemos empezar a pensar como clínicos de que este paciente está presentando una angina de pecho, dolor como tal opresivo, que sería clasificado en cuadros típicos o cuadros atípicos. El típico es el que camino, me oprime el pecho, se me va el dolor al brazo izquierdo, se me entume el brazo izquierdo, se me puede ir a la mandíbula, se entume la mandíbula y me puede faltar el aire, ¿sí? Y que sabes que una vez que llevas a cabo el reposo, se quita en menos de 5 minutos. Pero también está el cuadro atípico, ¿sí? El paciente diabético. El paciente diabético, así como genera problemas de desensibilización a nivel de sus pies, de sus manos, ya no sienten el dolor, ¿sí? También existe el mismo fenómeno en las terminaciones nerviosas del corazón. Por lo tanto, cuando realicen una actividad física, pues este tipo no va a presentar la opresión clásica, simplemente puede tener dolor en el epigastrio, lo que llamamos la boca del estómago. Puede definirse también como el paciente que únicamente le falta el aire, o pacientes que realizan una actividad física, paciente diabético que la realiza, pero en el momento de realizarla genera estado de náusea, ¿sí? Sudoración fría. Todos estos son cuadros de equivalentes atípicos de angina que nos forzan a nosotros como cardiólogos clínicos a hacer estudios que ya entran en la prevención secundaria, ¿sí? Estudios en donde son los básicos del gabinete de cardiología, la prueba de esfuerzo, la famosa prueba de esfuerzo que todo el mundo dice, ¿y la voy a pasar? Por supuesto que la mayor parte no la pasa, es una prueba que va en base a buscar clínicamente un problema de coronariopatía y otros datos más que genera este tipo de estudio, la ecocardiografía de estrés y pues todo el número de estudios de gabinete que nos van a ayudar a ser coadyuvantes a este tipo de diagnóstico. Habrá que entender que el dolor de pecho, vuelvo a repetir, puede ser típico en el paciente hipertenso, con sobrepeso, pero que no es diabético. En el diabético, como dicen vulgarmente, se cose aparte.
Ok, perfecto. Entonces, sí, hay cierta sintomatología, pero sí tenemos que hacer esas diferencias y ir catalogando, hacia dónde me pueden llevar esos síntomas, ¿no? Y qué tipo de paciente, pues, soy finalmente. Ok, y bueno, doctor Fausto, para platicar un poquito más sobre las enfermedades, también del sistema vascular. ¿Qué otras enfermedades me pudiera comentar que a lo mejor no son tan comunes escucharlas, pero que tenemos que estar ahí al pendiente o que se enfrenta usted en su consulta diaria y que todos los que nos están escuchando pues seguramente desean conocer qué otro aspecto del sistema vascular debo de estar al pendiente? Claro. Bueno, creo que ya hablamos mucho de las arterias, ¿no? Pero también en hombres las venas pueden dar problemas, ¿no? Eh, ¿Y qué problemas dan las venas? Los podría dividir en dos grupos básicos. Uno es la trombosis y el otro es la insuficiencia venosa o las famosas varices, ¿no? La trombosis es un fenómeno, la trombosis venosa, que puede ocurrir en venas profundas o superficiales. Definitivamente la trombosis que más nos preocupa es la trombosis venosa profunda por el riesgo de tromboembolismo, es decir, de que un trombo en venas de las piernas, que es lo más frecuente, se suelte y a favor del sentido circulatorio llegue al corazón, ¿no? O a las arterias pulmonares, ¿no? Que es lo que nos preocupa. La trombosis venosa también puede ser una trombosis superficial, pero esa guarda menos preocupación, ¿verdad? Se trata de forma más sencilla. Pero la trombosis venosa profunda es algo que es relativamente frecuente. Las causas de esta es el paciente que ha sido operado por alguna causa. Lo más frecuente son cirugías articulares, pero también puede ser cirugía abdominal o de cualquier otro tipo. Influye mucho la edad del paciente, qué tan móvil es, qué tanto duró la cirugía, ¿verdad? Pero ese es un factor de riesgo importante. El otro es el cáncer. Muchas veces el cáncer así se manifiesta, ¿no? Con una trombosis venosa profunda extensa, un paciente donde no tenemos explicación. En ese está justificado buscar un tumor primario, ¿no? Otro factor de riesgo, pues, que está, bueno, ya está siendo menos frecuente, pero los 2 años previos fue algo importante, COVID, ¿no? Sí, aumentó de forma importante la frecuencia de trombosis venosa profunda, pero también trombosis arterial, ¿no? Eh, el otro lado de la moneda en cuanto a enfermedades venosas es la insuficiencia venosa. Las varices son menos frecuentes en hombres. Un factor de riesgo importante para tener varices es ser mujer, tener hijos y obviamente la genética, ¿no? Los hombres cuando tienen varices es porque tienen un factor genético importante, ¿no? Virtualmente todos. Eh, Se tratan de manera similar. Hoy en día tenemos técnicas de mínima invasión para poder eliminar las varices, ya sea con láser, radiofrecuencia, técnicas de microflerectomía para poder retirar las venas abultadas, ¿verdad? La famosa escleroterapia, que es inyectar las arañitas, ¿verdad? Todo esto también se puede practicar en los varones cuando presentan estos problemas, que son menos frecuentes, pero tampoco podemos decir que son raros, ¿no? Y pues eso sería la trombosis venosa y la insuficiencia venosa en cuanto al lado venoso de la circulación, ¿verdad? A veces al paciente se le olvida, o bueno, obviamente es algo que no se conoce, que la circulación tiene dos lados, un lado arterial y un lado venoso, y los pacientes son muy diferentes, ¿verdad? Pero Ok, bueno, esto sería sobre las venas. muy bien. Y si ya platicamos sobre varios temas, efectivamente son padecimientos pues de alto riesgo y sí me gustaría saber, además de estar alertas a este tipo de enfermedades, ¿qué pasa si ya nos ocurrió algo mucho más grave? Si ya elevamos un poquito más esa enfermedad y nos sucedió algo que amerita un procedimiento quirúrgico, ¿qué opciones tengo como paciente? Por ejemplo, en el área de cardiología, ¿qué procedimientos ya quirúrgicos podemos realizar o avanzar para tratar esto que ya hemos platicado? ¿Sí hay opciones y cuáles son, doctor?
Sí, bueno, tocando el tema bajo el contexto de infarto al corazón, claro que se tienen tratamientos básicamente que son invasivos, como es lo que conocen las personas como el cateterismo cardíaco. Cateterismo cardíaco, en el momento que el paciente llega al área de urgencias, ya estamos hablando de la persona que tiene los síntomas francos de un infarto agudo al miocardio y que ya fue evaluado por un clínico y que por todos los criterios determinó que es esa enfermedad, que la está cursando. Obviamente que el tratamiento con el cateterismo cardíaco va a permitir ver de forma diagnóstica la anatomía que tiene el árbol coronariano de esa persona y vamos a poder observar con mayor exactitud en dónde está la lesión, el tamaño y básicamente la arteria que es la culposa, la que hay que resolver el problema de oclusión total o parcial para poder reperfundir o abrir el riesgo sanguíneo. Esto es con un balón que se pasa a través de unos catéteres. El balón se insufla, rompe la lesión, el trombo, y posteriormente se procede a colocar un stent, que es como, no sé si fuera una mallita que evita que las paredes se vuelvan a cerrar, se colapsen. Eso sería un tratamiento de intervención en el momento que salva vida y básicamente le da un pronóstico diferente al paciente en esta evolución. Y pues también nos topamos con las situaciones en donde las arterias coronarias del paciente se encuentran muy dañadas por las enfermedades ya previamente comentadas, principalmente en el diabético. Y eso pues va a incurrir a que el paciente sea programado a una cirugía para bypass, lo que la gente habla sobre la cirugía corazón abierto y todo esto, ¿no? Básicamente esos son los tratamientos tanto quirúrgico o intervencionista. Claro, también está el manejo médico, que ese es básico en la entrada a las áreas de urgencias y son de soporte vital, obviamente, y otros detalles más que implicaría un tema muy amplio aquí, seguir platicando. Perfecto. Bueno, pero al menos sabemos que hay esta parte de intervencionismo invasivo que a lo mejor se puede necesitar y que sí hay la opción y que sí hay pacientes que, como dice usted, les cambia completamente el pronóstico, ¿no? Y, y en la parte angiovascular, doctor Fausto, ¿qué tipo de procedimientos podemos realizar? Sí, bueno, los cirujanos vasculares, sobre todo los modernos, somos más, podemos decir, híbridos, ¿verdad? Tenemos que dominar tanto el lado quirúrgico convencional, que es abrir, cirugías abiertas, bisturí, ¿verdad? Y también dominar el lado endovascular, como el cateterismo que el doctor Maldonado estaba mencionando, así como las técnicas de cateterismo se pueden utilizar para las coronarias o otros procedimientos en el corazón, también en la circulación periférica se pueden utilizar con mucho éxito. No podemos decir que lo endovascular o cateterismo viene a sustituir a la cirugía convencional, sobre todo en lo periférico, ¿verdad? Siempre para el corazón, pues se va a preferir no abrir, ¿verdad? Pero en extremidades, en el abdomen, ya no hablamos de un riesgo tan elevado, ¿no? De hacer una cirugía clásica, abierta. Entonces hay que combinarlas y poder ofrecerle la mejor opción a un paciente específico, ¿no? Siempre la cirugía endovascular por cateterismo, que es la angioplastía, abrir arterias con balones, dejar los stents que el doctor Maldonado está mencionando, va a ser algo más apropiado para el paciente añoso, el que no tiene tanta expectativa de vida o el que tiene un riesgo cardiovascular elevado, ¿no? Si yo a un paciente con 3 infartos lo quiero operar, pues tengo, o sea, de forma abierta, tengo mayor posibilidad de darle otro infarto, ¿no? Entonces, ese paciente, mayor candidato a un procedimiento de mínima invasión. Pero si tengo un paciente joven, de 50 y tantos años, con un aneurisma de aorta abdominal, por ejemplo, habría que platicar y no está tan fácil la decisión sobre operarlo de forma abierta o endovascular, porque la técnica endovascular, que es subir una endoprótesis, o sea,
a través de las ingles, subir un stent graft que va a excluir el aneurisma, pues sí, es muy cómodo, ¿verdad? No, tanto para el cirujano y para el paciente. O sea, es incisiones muy pequeñas o bien punciones en las ingles, pero a la larga esa endoprótesis podría dar problemas, ¿verdad? Las complicaciones sí pueden aparecer de forma tardía, ¿no? Después de colocar una endoprótesis, endofugas, se desprenden los elementos, ¿no? De la endoprótesis. Y entonces en un paciente joven, yo diría, la cirugía convencional, pues no está muerta, ¿no? O sea, es algo que se le puede ofrecer con la promesa de un mejor pronóstico a largo plazo, ¿verdad? Los dos tienen sus ventajas y desventajas, pero pues básicamente sería eso. El doctor Maldonado también está hablando del bypass coronario. Los cirujanos vasculares periféricos también hacemos bypasses en extremidades. Un bypass consiste en llevar sangre a un sitio que le está faltando circulación arterial, puenteando esa obstrucción por un camino alterno, ¿no? Y puede ser con una vena nativa, como una safena o una prótesis. Y bueno, esta sería entonces la gama de opciones, ¿no? Que tenemos para ofrecer al paciente, y siempre dependerá, pues, cuáles son las preferencias del paciente, cuáles son los valores del paciente, cuáles son su perfil de riesgo, ¿verdad? Y lo que el cirujano también tiene que ofrecerle, ¿no? Perfecto. Pues queda claro, creo que hemos abarcado una gran cantidad de información con respecto a las dos especialidades y vemos claramente cómo se enlazan para ciertos tratamientos y padecimientos. Es clara esta relación. Y vamos a ir cerrando el tema. Les quiero invitar a la gente que nos está viendo, que nos envíe sus preguntas. Ya por aquí, quienes están acostumbrados, nos hicieron llegar algunas. Seguimos platicando. Ya para cerrar esta conversación, me gustaría saber por parte del doctor Maldonado, ¿qué podemos llevarnos el día de hoy a todos los que nos están viendo? ¿Cuál es la enseñanza o cuál es el mensaje directo que les queremos hacer a todos aquellos hombres que nos escuchan y que quieren estar pendientes de su salud o hacer algunos cambios en sus hábitos para no correr este tipo de riesgos de los que hemos platicado? Básicamente el concepto, lo que se debe quedar, pienso en esto, de esta plática es tener la prevención primaria, ¿sí? El paciente debe acudir a realizarse los check-ups. Los pacientes que tienen obesidad empiecen a hacer ejercicio, mejoren sus condiciones de alimentación, manejar mejor el estrés. Si ya son pacientes que tienen antecedentes genéticos para hipertensión o para diabetes, que saben que los pueden heredar porque está muy fuerte esa genética, se tienen que hacer posterior a los 35, 40 años, dependiendo de esos factores, estar haciéndose check-ups para evitar que se presenten este tipo de enfermedades. Y pues básicamente la prevención primaria va a ser el objetivo, yo creo, que se queda primordial en esta plática y en toda esta información. Muy bien, muchas gracias. Sí, por supuesto que sé que el doctor Fausto estará de acuerdo en este concepto de la prevención completamente. ¿Alguna otra cosa que queramos añadir, doctor Fausto, sobre este tema? Bueno, creo que ya hablamos de todo, ¿verdad? Pero sí, no puedo dejar de insistir también en la prevención, ¿no? Y es que es algo, suena muy sencillo, ¿no? O sea, pues comer bien y el ejercicio, pero la verdad es que no se hace, ¿no? Y incluso uno lo puede decir de la propia experiencia, es algo difícil, ¿no? Sí. Y sobre todo en esta sociedad donde la alimentación, pues no es, una ensalada pues no está tan disponible como los tacos, ¿no? Entonces, sí, entonces hay que insistir mucho en esto, ¿verdad? En cambiar los hábitos, ¿verdad? Son hábitos. Poder hacer ejercicio aeróbico todos los días y yo creo que los frutos pues se van a recoger. Claro. Sí, yo creo que sí nos cuesta mucho trabajo hacer hábitos precisamente y cambiarnos el chip y saber que los riesgos al tener una vida sedentaria,
al comer grasas, al comer lo más fácil, que no siempre es lo mejor, pues lleva sus consecuencias y esas son de las que estamos hablando el día de hoy. Bien, vamos a pasar a la sesión de preguntas, si me apoyan ambos especialistas. Voy a dar inicio con las preguntas que nos hace nuestro público y las vamos a ir contestando de manera muy breve. Doctor Maldonado, dice por aquí una de las personas que nos ve, después de que me trataron con un cateterismo, ¿es posible que me dé un infarto? Obviamente el tratamiento del cateterismo cardíaco pues es para salvar la vida en ese momento y realizar la apertura de la arteria enferma. Pero vamos a entender que la persona con ese concepto pues tiene enfermedad aterosclerótica. Esta enfermedad la tiene, está presente, puede tener el contexto genético, puede tener el contexto de factores de riesgo no cuidados, y que en algún momento dado, si no modifica eso, va a generar que se vuelva a crear o bien una nueva lesión o que el stent, que es la mallita que se coloca en el área que se desobstruyó, se vuelva a cerrar. Por lo tanto, la posibilidad de que se vuelva a enfermar si no cuida su tratamiento médico y cambia los hábitos higiénico-dietéticos es alta. Claro, yo creo que el riesgo siempre está latente. El hecho de que te hagan un procedimiento de este tipo no exime que pudiera ocurrir nuevamente, ¿no? Ok, la siguiente pregunta. Me diagnosticaron con hipertensión. ¿Tendré que tomar medicamentos toda la vida? Yo creo que esta es de las más comunes. Efectivamente, bueno, dependiendo de qué tipo de hipertensión está presentando, si es una hipertensión arterial, digamos, reactiva, vamos a poner un ejemplo, en una mujer en el periodo de menopausia, sabemos que el tratamiento secundario con los hormonales, lo que deje el colega ginecólogo va a ayudar sustancialmente a que en un momento dado nosotros tengamos que quitar el antihipertensivo. A diferencia del paciente que tiene una hipertensión primario genética, que pues sí, desgraciadamente va a tener que seguir tomándolo el resto de su vida. Pues miren, si me dijeran que con eso tengo una mejor calidad de vida, yo creo que no me importaría tomármelo todos los días. Ok, otra pregunta que creo que va a haber muchos que se van a identificar. Tengo 65 años, fui fumador casi toda mi vida, lo dejé hace un par de años. ¿Puedo tener alguna complicación aunque ya lo dejé? Es decir, ahora sí que lo remedié después de toda una vida de tabaquismo. No sé qué sería la respuesta, doctor. Bueno, el proceso inflamatorio que genera el hábito del tabaquismo, obviamente ya generó un problema. Si tiene la suerte el paciente de que clínicamente y por estudios coadyuvantes no hay evidencia de una obstrucción de arterias, hablando del aspecto de las coronarias, pues sería lo ideal para él, ¿verdad? Se comenta que una vez suspendido el hábito del tabaquismo, el paciente comienza a tener ya menos efecto de pero posterior a 10 años. Okay. Una vez suspendido 10 años. Es muchísimo tiempo. Y otra cosa también muy importante, porque luego los pacientes, las personas dicen, doctor, yo solo me fumo uno a la semana. Con uno genera un proceso inflamatorio. Sí. Un solo cigarro. No va en base a la dosis. Obviamente, fumas más, tienes más dosis, pero personas que lo fuman de una sola manera, o sea, un solo tabaco al día, tienen el riesgo de tener un proceso inflamatorio. Claro, esas son justificaciones a los malos hábitos nada Definitivo. Más. Muy bien. Vámonos ahora con la parte vascular. Nos comentan por aquí, doctor Fausto, ¿cómo puedo saber si tengo un aneurisma? Lo que platicábamos hace un momento. Claro. Definitivamente no va a haber síntomas, sobre todo cuando no es tan grande. Y la única manera es, pues, hacer un estudio de screening en un paciente apropiado. Y ese paciente apropiado sería uno que sea o haya sido fumador,
sea, el hecho de haberlo suspendido no quiere decir que no lo tengan, ¿no? O sea, esos 10 años que fumó pudieron haber ya favorecido la dilatación de la aorta. Entonces, como he mencionado ya, las guías internacionales describen que el paciente que más se beneficia de buscar un aneurisma es el que tiene más de 65 años y fue fumador o es fumador o que tiene antecedente familiar de un aneurisma, ¿verdad? Yo, en mi opinión, creo que pacientes más jóvenes que son fumadores o fueron fumadores también podrían hacerse este estudio, ya que es un estudio que no hace daño, ¿verdad? Que no, no le expone a ningún riesgo, ¿verdad? Si el estudio para buscar el aneurisma utilizara medios de contraste o radiación, pues ya no, pues entonces hay que esperar a que sí seas un verdadero candidato, ¿no? Pero bueno, el estudio, como lo mencioné previamente, para buscarlo, se llama ultrasonido Doppler de abdomen. Y eso es un estudio que pues, se realiza fácilmente, se programa, lo hace un radiólogo con un transductor especial. Sí va a requerir ayuno para poder observar lo más posible la aorta abdominal y pues es rápido, ¿no? Entonces creo que es bueno que la gente que es o fue fumadora lo sepa y pues se pueda hacer este estudio, ¿no? Perfecto. Muy bien. Otra duda muy frecuente es sobre lo conocido como trombo. Es muy común escuchar, no sé, en viajes largos, en donde vas a estar sentado, ponte tus calcetas para que te oprima, pero no te vaya a causar un trombo. Este trombo, dicen por aquí, ¿qué pasa si se complica o cómo sé más bien si se complica y toma dirección a un órgano como los pulmones? Sí, toda trombosis venosa, ya sea superficial o profunda, puede asociarse con el fenómeno de tromboembolismo pulmonar. Embolismo hace referencia al movimiento de un trombo o un coágulo dentro de un vaso sanguíneo de un sitio a otro sitio. Eso es lo que significa embolismo. Entonces, toda trombosis venosa en miembros inferiores, sobre todo una trombosis venosa profunda proximal, o sea que esté más cerca de la pelvis, puede desprender un segmento de trombo y entonces como las venas tienen un flujo centrípeto hacia el corazón, pues se lo van a llevar hacia el corazón y después a las arterias pulmonares. ¿Cómo puede saber alguien si está teniendo un tromboembolismo? Bueno, el doctor Maldonado creo que es el que mejor puede responder esto, pero el paciente tiene falta de aire, siente que se ahoga, tiene dolor torácico, tos, ¿verdad? Hemoptisis a veces, ¿verdad? Y en casos en los que la tromboembolia es masiva, pues puede llevar un choque cardiogénico, ¿no? No sé si el doctor Maldonado pudiera también describir algo más de eso, ¿verdad? Pero pues básicamente esa es la presentación. Lo más importante es no esperar a que suceda, sino hacer un diagnóstico temprano de la trombosis venosa anticoagular y de esta manera descendemos el riesgo de tromboembolismo de forma dramática. Muy bien. Doctor, ¿algo que quiera agregar, doctor Maldonado, sobre esto? Definitivamente de acuerdo. La peor complicación que pudiésemos tener posterior a estar presentando una trombosis venosa profunda es la pesadilla de la tromboembolia pulmonar, que yo creo que los clínicos, los que estamos, doctor Fausto también, que nos toca tratar, pues es algo pues muy serio, ¿no? Y va a depender también de la cantidad de émbolos que llegaron y que están comprometiendo los diferentes territorios pulmonares. Y evidentemente son cuadros severos, abigarrados de descompensación hemodinámica severa, incluso pacientes llegan ya en síncope en un momento dado, perdón, la pérdida del estado de conciencia por más de 5 segundos, pacientes que se marean, dificultad respiratoria de manera abrupta, ¿sí? Y pues de los riesgos que sí nos ha tocado observar y en los interrogatorios son pacientes que llevan a cabo viajes largos, en donde no cuidan bien su salud vascular, no usan las medias que tanto les exige el doctor Fausto, no las usan y llegan y vienen con todo ese cuadro teatral gigantesco aquí al área de urgencias de nuestro hospital Bene. De acuerdo.
Y bueno, ya pasamos a la última pregunta. Nos hablan ahora sobre las varices, las famosas varices. Yo sé que esto seguramente lo mandó una mujer porque ya dijimos que los hombres es menos común, pero les vamos a contestar, aunque sea el mes del papá, les vamos a contestar. Doctor Nos damos Fausto, las chance. varices son peligrosas si solo tengo arañitas, las famosas arañitas. ¿Tengo que acudir al doctor para revisarme o qué peligro hay con las varices, doctor? En general, hablando de la enfermedad insuficiencia venosa, nos referimos a un problema benigno, ¿verdad? Su evolución es relativamente buena, las molestias son más, afectan más la calidad de vida que sean en realidad un riesgo para la vida, ¿no? Y más hablando de las aranitas, ¿no? Las aranitas son dilataciones de las venas cutáneas, venas que normalmente no vemos porque son muy pequeñas, pero cuando se enferman empiezan a dilatarse, hay hipertensión venosa y se vuelven visibles, ¿no? Pueden producir molestias como comezón, ardor, pesadez, ¿verdad? Sí, lo curioso es que estas venitas, aunque son tan pequeñas, pueden llegar a dar síntomas como si una persona tuviera varices enormes. Es algo que sí se ha podido confirmar, pero estamos hablando de una enfermedad que no es peligrosa, ¿verdad? Okay. Es molesta y hay técnicas que se pueden utilizar para eliminarlas, también medicamentos que pueden reducir molestias y pues eso sería. Perfecto. Muy bien, pues estas fueron todas las preguntas de nuestro público. Les agradezco mucho a nuestros especialistas, al doctor Maldonado, al doctor Fausto Virgen, por compartirnos este episodio con su experiencia, con todo el conocimiento que tienen en sus especialidades, que definitivamente es una especialidad pues que trata cosas muy, muy delicadas, enfermedades que pueden desencadenarse en muerte de los pacientes. Y el propósito del día de hoy no es preocupar a nuestro público, es más bien que nos ocupemos de nuestra salud, que estemos alertas, que estemos ocupados en hacer buenos hábitos de alimentación, de ejercicio. A todos nuestros papás que nos escuchan, les reiteramos que la prevención es lo mejor. Abandonemos esos hábitos comunes del tabaquismo, del alcohol, de una mala alimentación. Cuidémonos porque al final de cuentas, en especial ahora que hablamos de papás, pues son padres de familia que tienen a gente alrededor que los quiere cuidar. Así es que les agradezco a los dos por haberme acompañado en esta conversación. Esperamos que todos ustedes se hayan realmente nutrido de esta información que quisimos darles a conocer el día de hoy. Si tienen algunas otras dudas, con mucho gusto les comparto nuestro chat. Lo podemos seguir viendo a través del tiempo, contestando sus preguntas. Recuerden que nuestros médicos se encuentran en el área de consulta externa de la Beneficencia Española, que todos los procedimientos de los que hablamos el día de hoy los tratamos en el hospital, tenemos los medios, la infraestructura para recibirlos en nuestra área de urgencias, en nuestra área de consulta externa. Y bueno, pues creo que los médicos, como los vieron el día de hoy, están dispuestos a atenderlos, a resolver más dudas en específico de cualquier situación que se les presente. Muchas gracias por su tiempo, a ustedes, doctores, y a nuestro público por sentarnos el día de hoy a platicar, a conversar desde la Bene. Espero que tengan un muy bonito día. Es todo de nuestra parte y nos vemos en el siguiente episodio. Recuerden que más seguro en la Bene. Muchísimas gracias. La Bene, en su mejora continua, renueva su servicio de imagen con médicos radiólogos especializados las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Diagnósticos claros y confiables, con la calidez y eficiencia que nos representa. Pregunta por nuestros precios de promoción. Haz tu cita al 833-241-2363, extensión 615. Más seguro en la Bene.